El Señor los bendiga, hermanos, acostumbrados a estar buscando del Señor, buscando saber cuál es su voluntad. Continuamos con esta serie de pláticas que hemos propuesto hacer, buscando cuál es la voluntad del Señor. Hoy continuamos orando con la Biblia. Vamos a utilizar la Biblia para estar orando de la manera como el Señor nos ha descrito a través de su palabra. En su palabra encontramos al Padre Nuestro, y del Padre Nuestro ya hemos hablado. Hemos visto que se puede dividir en 6 partes, y de las cuales vamos a utilizar 4 partes en este estudio. Estas partes son fundamentales, puesto que todos nosotros estamos dispuestos a hacerlo de la manera como Él ha querido que se haga, pues no sabemos qué más implicaciones puedan tener cuando nosotros no lo hacemos de la manera correcta. Por lo tanto, vamos a iniciar viendo algunos aspectos como este de Te alabo, Señor. Te alabo, Señor es una de las formas en las que nosotros debemos tributar alabanza y adoración a nuestro Dios. Otro aspecto que vamos a ver es Te pido, Señor. Es una de las partes de la oración del Padre Nuestro que está consignada allí para que nosotros la tomemos como pauta para poder hacer y elaborar una oración bien hecha de acuerdo a lo que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado. La tercera es Perdóname, Señor. Siempre hemos procurado hacer lo bueno, pero a veces en la buena intención hacemos lo malo para otras personas y para el mismo Dios. Entonces es aquí cuando se debe llegar al perdóname, Señor, porque no fue mi intención. Y por último vamos a ver gracias, Señor. La gratitud de nuestro corazón siempre debe ser el común denominador en todo acto que nosotros hagamos con respecto a nuestro Dios, porque nosotros estamos siendo bienaventurados. Nosotros estamos recibiendo muchas dádivas que son inmerecidas, que son gracias a la misericordia divina y a la compasión que Dios ha tenido por el ser humano, que nosotros hemos estado recibiendo. Por tanto, es gratitud lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros queremos, como de alguna forma, retribuir el favor que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios, no podemos darle otra cosa más que gratitud, porque ¿qué podemos ofrecerle nosotros a Dios sabiendo que Él lo puede todo, que Él lo tiene todo y que nosotros es poco lo que tenemos? Mas sin embargo, hay algo que a Él le agrada, que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros seamos agradecidos con lo que Él nos ha dado. Eso sí lo podemos hacer. Cuanto más cuando sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él un día tuvo a bien el llamarnos y al constituirnos hijos de Dios. Hay gratitud en nuestro corazón cuando esto ocurre, y cuando nosotros nos sentimos ya como hijos de Dios y empezamos a buscar las diferencias que hay entre lo que era nuestra antigua condición de vida y la que hay ahora, entonces no nos queda otra cosa que decir: Señor, gracias, porque estábamos muertos verdaderamente a nuestro espíritu. No podíamos apreciar las cosas que hoy apreciamos con un espíritu vivo. Por tanto, es necesario que nosotros estemos continuamente dando las gracias, porque son dádivas que las tenía reservadas exclusivamente para nosotros y que están propicias para todos, solamente que todos no están dispuestos a dejar algunas cosas que saben ellos que no agradan a nuestro Dios. Cuando no hay esa buena disposición, entonces hay que seguir insistiendo. El Señor seguirá insistiendo y nosotros seguiremos perseverando en la oración, intercediendo los unos por los otros. Bien, vamos a ver la primera estancia de Te alabo, Señor. Está en el Salmo 95, verso 3. Dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Esta grandeza de nuestro Dios
la podemos ver en todo cuanto nuestros sentidos pueden percibir. Nosotros estamos ciertamente hechos del espíritu y la parte material. Y nosotros podemos apreciar a través de los sentidos que el Señor ha dispuesto para el ser humano. Sentidos como el ver, el oír, el tactar, el palpar, el gustar. Todas esta manifestación de lo que somos nosotros como en espíritu y poder palpar a través de nuestros sentidos el ambiente exterior es lo que hace grande a nuestro Dios, porque podemos ver la inmensidad de su creación. Cuando en una noche oscura podemos ver hacia el cielo y ver el infinito, hacia el infinito, la cantidad de estrellas, la cantidad de constelaciones formadas por esas estrellas, la cantidad de estrellas que están conformando la Vía Láctea. Todo este sinnúmero de astros que conforman el universo y que sabemos que es uno solo de los universos, que hay muchos universos similares al que nosotros conocemos. Entonces es cuando en verdad podemos decir Dios es grande, porque nos quedamos cortos en la apreciación, cortos en nuestra visión, cortos en nuestra cosmovisión, porque verdaderamente Dios es grande. Y Rey grande sobre todos los dioses. Aquí está hablando de los dioses que el ser humano se ha creado para sí mismo, no dioses que Él ha creado, porque Él no ha creado dioses. Él ha creado todo lo que nosotros podemos percibir, toda su creación está expuesta y dispuesta para nosotros, incluyéndonos nosotros. Entonces los dioses que hace relación aquí es los dioses que el ser humano ha hecho. Vemos en el Antiguo Testamento cómo aquellos pueblos que no tenían conocimiento de Dios, los que estaban habitando las tierras del Canaán, tenían a muchos dioses como Astarot, tenían como a Maloc, tenían dioses como Acera, tenían muchos dioses, para cada cosa tenían un dios. Estos dioses son los que hace alusión aquí, que es grande sobre todas esas cosas que han sido consideradas por el mismo hombre como Dios. En el verso 4 dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Vemos que en la inmensidad del firmamento hay muchas cosas en las que nos pueden hablar de la grandeza de Dios. Pero sobre la tierra también vemos muchas cosas. Aquí dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Toda esta creación que podemos apreciar es hecha por nuestro Dios. La misma Biblia dice que la obra de sus manos está puesta frente a nuestros ojos, porque Él lo hizo todo. Todo lo que nosotros podemos apreciar, como les decía, a través de nuestros sentidos, todo fue hecho por nuestro Dios. Bien, en el verso 5 dice, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Todos nosotros hemos estado siempre fundados sobre aquella roca inconmovible que es el Señor Jesucristo. Es su palabra y es su verdad. Nosotros hemos sido acostumbrados, después de que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, a que sea Él hablándonos a través de su palabra o a través de la revelación. Aquí vemos tres manifestaciones grandes. Una, la que vemos en los cielos. Otra, la que podemos ver sobre la faz de la tierra. En quinto lugar, otra fase más, que es la que está bajo el mar, bajo el nivel del mar. Entonces son tres dimensiones que perfectamente son apreciables por nosotros. Lo que está arriba en los cielos es toda la serie de estrellas y astros celestiales que Él ha dispuesto para adornar la esfera celestial. Pero lo que está para nosotros, los que está cercano a nosotros, los montes, los valles, las montañas, todas estas cosas que están dispuestas para nosotros también han sido puestas a nuestra voluntad, porque sabemos que tú, Señor, siempre has estado cercano a nosotros y que es una manifestación más
a través de la cual podamos darte la gloria, la honra y la alabanza, porque todo es tuyo. Aquí nos lo está diciendo, todo está porque es de su mano que ha salido todo esto. Entonces, es dándole cumplimiento a la primera parte de estas 4 que habíamos enunciado, que estamos dándole el tributo a Dios, la relevancia que Él tiene sobre todas las cosas que Él ha creado. Todo lo que vemos, todo lo que hay, queda muy por debajo a lo que Él ha hecho. Por eso debe ser la preeminencia el que nosotros estemos exaltando a nuestro Dios como el Dios grande y sublime, aquel Dios que lo ha hecho todo posible, que ha procurado que nosotros hoy estemos bajo la luz de su palabra, que ha sido insistente en que nosotros lo aceptemos, que nosotros nos demos la oportunidad de aceptarlo, como hoy pretendemos hacerlo a través de estas enseñanzas, para que el mismo Dios los convenza a todos aquellos quienes tienen dudas respecto a qué es lo que ha hecho Dios en muchas de las personas a quienes nos ha convertido, porque ciertamente estábamos envueltos en nuestros pecados y en nuestras cosas que ahora, por discernimiento que el mismo Espíritu nos ha dado, sabemos que han sido de parte de Él y que son muy amplia y favorablemente para todos nosotros. Bien, ahora en el Salmo 95, 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El orar, todos sabemos que no hay una forma en que digamos es que tiene que ser arrodillados, únicamente en que la forma en que podemos orar a nuestro Dios. No, lo podemos hacer de pie, lo podemos estar haciendo de cualquier otra posición, pero cuando verdaderamente entendemos quién es Dios, cuando admiramos su grandeza y cuando verdaderamente sabemos en qué proporción está el ser humano con respecto a Dios, entonces no nos queda otra forma sino arrodillarnos. Podemos hacerlo de muchas formas, como le digo, pero la mejor de las maneras es admitiendo quién es Él y qué somos nosotros con respecto a Él. Entonces así sí viene la humillación, viene el reconocimiento de que Él es un Dios verdadero y que nosotros somos parte de su creación, quien estamos reconociendo quién es Él y que por su misericordia hoy nosotros estamos aquí con vida, no solamente con la vida material, sino con vida espiritual, teniendo conciencia de que en nosotros hay la certeza y la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, aquel libro que está registrando a todos quienes hemos de ser salvos. Por tanto, hay mucha gratitud en nuestro corazón y esto despierta una alabanza y una adoración a Él. Entonces, cuando dice que Él es nuestro Hacedor, es porque verdaderamente Él es nuestro Hacedor. La Biblia lo registra. Fuimos sacados del polvo de la tierra y Él artesanalmente tomó el barro de la tierra y nos fue haciendo poco a poco. Hizo a uno solamente, a Adán. Todos sabemos de que hay formas como Dios crea las cosas. La creación ha sido dispuesta por el poder de su palabra. En la Biblia encontramos que Él dijo: crees en las aves de los cielos, y todas las aves fueron creadas. Crees en las bestias de la tierra, y todas las bestias fueron puestas sobre la tierra. Por el poder de su palabra, porque Él lo habló y se hicieron las cosas. Porque la naturaleza estuvo siempre dispuesta a hacer según su ordenanza. Pero con el ser humano no fue así. El ser humano tuvo un origen diferente. El ser humano, tal como el alfarero crea una vasija, así Dios también nos creó a nosotros. El alfarero seguramente estará trabajando sobre algunas piezas de su alfarería para venderlas, pero otras han sido por encargo
dadas unas estipulaciones específicas por parte de un cliente. Entonces, si el cliente exige que tenga determinada forma, que tenga determinadas dimensiones para un caso específico, el alfarero debe proporcionar y debe someterse a eso que previamente ha sido dado, aunque no existía, pero se puede hacer, dado que tiene las instrucciones cómo hacerlo. Así pasó con nuestro Dios. Dios nos fue elaborando de la forma como Él quiso, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a todo, como Él consideró que era la mejor manera. Él previamente concibió nuestra forma mentalmente y luego, con la obra de sus manos, fue realizando esa obra maravillosa de crear al primer ser humano. Y no creó a muchos, como en el caso de las aves o de las bestias. No, Él creó a uno solo, Adán. Al no encontrarse ayuda idónea para Adán entre todas las cosas que ya había creado, entonces todos sabemos por la Biblia que Él hizo que Adán tuviera un profundo sueño y estando dormido le sacó una de sus costillas, de la cual formó a la mujer, a la ayuda idónea. De ahí salió la mujer. Entonces vemos que la forma de la creación fue muy diferente, la del hombre con respecto a todo lo demás. Que Dios se encargó personalmente de crear a una pareja. Solamente creó a un hombre y a una mujer. De ahí en adelante, a través de la reproducción, entonces vino la multitud. Pero creó a dos nada más, a un hombre y a una mujer. Entonces, todas aquellas teorías de la evolución quedan descartadas sencillamente porque la iniciación de la creación fue diferente para el ser humano y para todos los demás animales. Entonces, es aquí donde nosotros reconocemos que Él verdaderamente ha sido nuestro hacedor. Cuando reconocemos que no hay otro como Él, quien pudo haber hecho todo lo que quedó registrado en su palabra para que nosotros tuviésemos entendimiento, para que nosotros hubiera la certeza y la seguridad de que estamos sirviendo al Dios que vive por los siglos de los siglos, y no que eso solamente suposiciones o que anhelos tal vez que de pronto pudieran ocurrir. No, estamos sobre bases sólidas, estamos sobre un cuerpo cierto. Más adelante en el verso 7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres, oí su voz. Él ha sido considerado como nuestro Dios, aquel Dios firme, aquel Dios verdadero, aquel Dios que se hizo como pastor de nosotros como ovejas. Todos sabemos la connotación que tienen las ovejas con respecto a otros animales. Las ovejas son seres que no tienen cómo defenderse, como también nosotros no podemos defendernos frente al ataque del enemigo, porque ni siquiera lo vemos. Él es invisible, pero sabemos de su existencia. Entonces no podemos cuerpo a cuerpo estar riñendo contra Él, porque es imposible. Él es un ser espiritual. Si nosotros no tenemos otro ser espiritual en nosotros mismos, no podremos cómo hacerle frente a Él. Dios ha establecido unas normas y unas armas cómo poder defendernos. Pero todo esto se hace de manera espiritual, porque el enemigo es un espíritu y como espíritu, él tiene armas espirituales y tiene formas cómo hacer que de manera espiritual venga a afectar nuestra vida material. Para ello, el Señor ha dispuesto también una serie de armamento que nosotros espiritualmente podemos también estar utilizándolo. Todos sabemos lo que dice por ahí sobre toda la armadura de Dios. Esa armadura de Dios no es otra cosa que toda la simbología de un soldado romano que está bien ataviado como para la guerra, pero hace alusión a todo lo espiritual que nosotros podemos también tener. Estar ataviados espiritualmente bien fortalecidos, con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu, con la coraza de la justicia, con el yelmo, con el apresto, el calzado, con el apresto del Evangelio. Todas estas armaduras, todas estas formas son espirituales y nos las ha dado el Señor para poder defendernos.
Él es nuestro Dios, Él es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas de su prado. Las ovejas deben ser conducidas y nosotros como ovejas debemos confiar en que el pastor hallará buenos pastos, nos llevará por sendas de justicia, tendremos todo lo necesario, los recursos Él los tiene facultados para nosotros, por tanto estamos muy contentos, todos quienes hemos ya conocido la bondad, la misericordia y la compasión de Dios con nosotros. Bien, continuamos ahora con el Salmo 147, viendo este tema de la alabanza al Señor. ¿Por qué debemos alabar a nuestro Dios? En el verso 4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Como decíamos, salimos una noche llena de estrellas y es innumerable la cantidad de astros que nosotros podemos percibir. Unos más lejanos, otros más pequeños, otros más grandes. Hay infinidad de cosas que nuestra mente queda pequeñita respecto a toda la creación de nuestro Dios. Y si Él dice aquí que Él cuenta el número de cada una de ellas y aparte de eso a todas las llama por su nombre, imaginémonos entonces con los humanos. Si esto lo hace con las cosas que Él creó por el poder de su palabra, ¿cuánto más tendrá memoria de todos nosotros quienes somos su real creación? Porque nosotros somos la obra cumbre de su creación. Entonces sabemos que el Señor tiene memoria de nosotros, que a cada uno de nosotros nos ha dado una misión y que como esa misión ha sido específicamente para cada uno de nosotros, nosotros también debemos de estar bien con Él porque debemos dar cuenta de todo lo que Él nos ha dado. Es nuestro trabajo como siervos del Señor saber y auscultarnos qué más tenemos, no sea que más adelante, cuando estemos junto a Él y Él nos diga: mire todo lo que yo puse en ustedes, y que nosotros ni siquiera hayamos investigado qué más puso en nosotros. Sinceramente daría mucha tristeza el haber desaprovechado una oportunidad tan bonita como la que hoy tenemos de estar pregonando las buenas nuevas de salvación entre todas las personas quienes nos puedan estar escuchando. Y es nuestro deseo, todos quienes nos hemos ocupado de las cosas de Dios, es nuestro real deseo, que todos sean entendidos y conocedores de todas estas cosas que Dios ha preparado para nosotros. El conocer el por qué estamos pensando de esta manera, en dónde está nuestra esperanza y en qué está afianzada nuestra fe. Cuando estamos convencidos de estas cosas, entonces podemos tener la esperanza de que muchas otras personas puedan llegar al conocimiento pleno de quién es el Señor Jesucristo, porque aquí es donde está la vida eterna, en el conocimiento de Él. Por tanto, como decíamos, Él tiene una infinidad de cosas que nosotros no podemos ni imaginar. Pero lo cierto es que Él tiene un gran amor para con todos nosotros. Cada ser humano que Él envía a esta tierra, lo envía con un propósito. Y ese propósito se ha de cumplir. Bien, ahora en el verso 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ese entendimiento y vale la pena detenernos un poco para poder apreciar cómo llega hasta nosotros lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Nosotros normalmente cuando queremos hablar con nuestro Dios lo hacemos a través de una oración, pero Él cuando quiere hablar con el ser humano lo hace a través de la revelación. Cuando a nosotros ha sido revelado algo que no conocíamos, que no entendíamos, cuando nosotros hacemos una oración: Señor, enséñanos a entender esta palabra, que estamos en procura de conocer tu voluntad, pero que he leído muchas veces y no puedo entender. El Señor
inmediatamente a través de su Santo Espíritu hace que nosotros entendamos. Y al entender, entonces nosotros podemos comprender. Y al comprender hay la certeza de que en verdad Dios está con nosotros y de que somos parte del plan que Él ha venido haciendo para con cada una de nuestras vidas. Entonces, ya con un entendimiento claro, como el que Dios nos ha dado, entonces podemos empezar a compartir con otras personas, de que así como alguien se ocupó de nosotros en el pasado, porque nosotros no fue que escuchamos a la voz de Dios y que inmediatamente llegamos a ver para qué éramos buenos. No pasó así. Yo estoy consciente de que en lo personal Él me estuvo llamando hace mucho tiempo y yo no atendía su voz. Habían otras cosas que para mí eran más importantes que el escuchar a Dios. Y pasaron muchos años, hasta que un buen día Él me persuadió, Él me convenció. Así como espero Dios convenza a muchas personas hoy de que el camino que Dios ha estipulado y que ha señalado para todos nosotros es un camino en donde Él mismo como pastor se ocupa de sus ovejas y de que nosotros no tenemos otra cosa más que confiar en Él, porque Él sabrá llevarnos a buenos pastos, sabrá llevarnos al abrevadero y sabrá hacer todo lo que nosotros como ovejas necesitamos. Es necesario que nosotros podamos confiar en Él cuando tenemos el entendimiento alumbrado a través de su revelación y de la comprensión de su divina palabra que ha sido expuesta para todos nosotros. Entonces, cuando hay entendimiento entre nosotros, entonces sí podemos empezar a explicarle a otras personas cómo es que Dios obró en nosotros para que también Él siga obrando en aquellos y aquellos puedan compartirle a otras personas y las otras personas también puedan ser irradiadas con esta luz que Dios nos ha permitido tener. De esta manera es que se propaga el Evangelio. A Dios le hubiera sido muy fácil decir que los ángeles sean los que pregonen mi palabra. Inmediatamente por todo el mundo todos conoceríamos de Dios porque los ángeles fueron los que hicieron. Pero a Dios no le ha considerado así. Él no propuso estas cosas. Él lo que tuvo en su corazón es que nosotros como humanos fuésemos pregonando la palabra del Señor entre unos y otros. Es una manera que Dios tuvo y que nosotros debemos comprenderla y que para nosotros se nos constituye no en una carga, sino por el contrario, en un privilegio que Él nos ha dado para construir esta obra maravillosa que es esta obra de la Iglesia del Señor Jesucristo aquí sobre la tierra, la cual ha de ser llevada en el tiempo postrero, puesto que Él ha de venir. Antes de que venga tendremos una cita en el aire con Él. Todos sabemos que el próximo evento es el arrebatamiento de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y arrebatamiento va a ser en un momento en el que nadie lo espera, así como fue anunciada el diluvio universal, así también ha sido anunciado el rapto de la Iglesia, pero que muchos la tienen por tardanza. Nosotros hemos conocido a través de su palabra que es poco el tiempo que queda. Por tanto, nos debemos esforzar en que a través de charlas, de videos, de invitaciones, aquellos que no han conocido la luz, pueda la luz resplandecer en ellos y que sean entendidos y que puedan aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, porque no existe otra manera de salvar nuestra alma, por lo cual Dios ha venido a través del Señor Jesucristo a redimirnos del pecado y de la muerte, porque estábamos confinados únicamente a la muerte. Pero Él, en su infinita misericordia, se prestó para que como mediador entre Dios y los hombres nos rescatara y quitara todo el agravio nuestro, para que nosotros ahora sí, hechos libres, podamos decidir a quién servir. Si a los dioses que nos estaban acompañando antiguamente o ahora al Dios de la vida,
al Dios único y verdadero, a quien nos ha rescatado y a quien nosotros debemos respetar, admirar y consagrar nuestra vida a Él. Bien, ahora vamos en segundo lugar, te pido, Señor. En este te pido, Señor, es cuando vienen las peticiones. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este pan nuestro está dado para las necesidades que nosotros tenemos tanto del espíritu como de nuestra carne. Las necesidades de nuestra carne, pues ya sabemos que necesitamos alimentar a nuestro cuerpo, que somos poseedores de un cuerpo al que debemos cuidar, debemos alimentar y debemos procurar lo mejor para él. Entonces estas necesidades como el sueño, como el alimento, como el descanso, son necesidades básicas que podemos pedirle al Señor. Señor, ayúdanos a proveer el alimento necesario para nuestro cuerpo. Señor, ayúdanos a proveer el sueño para que no tengamos que desvelarnos y al otro día tengamos que amanecer mal. Señor, provéenos. Esto es necesario que lo hagamos siempre para que se cumpla la palabra. El Señor nos ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá. Estamos en la ejecución de su misma palabra, de que debamos pedir. Es todo cuanto debemos hacer. Él sabe cuál es nuestra necesidad, pero todo cuanto requiere de parte nuestra es que nosotros le pidamos y que le pidamos con fe. Él y nosotros tenemos una relación ya. Nosotros sabemos que si le pedimos conforme a su voluntad, lo podemos obtener. No para gastarlo en nuestros delitos y pecados, en nuestros deleites, no. Todo cuanto pedimos ha de ser porque en realidad lo necesitamos, porque va a ser para funcionar, hacer que otras personas también sean beneficiadas, para que, hay infinidad de peticiones que tanto personales como grupales, como congregacionales, hay que hacerle a nuestro Dios. Bien, estas son las necesidades básicas que están en primer orden. En segundo orden están la seguridad y la protección. Todos conocemos que nosotros a veces no nos movemos por el temor a que defraudemos a quienes están confiando en nosotros, que nos defraudemos ante nosotros mismos, que vayamos a iniciar un propósito, que tengamos un proyecto y nos da temor el cómo me irá, si de pronto va a haber un fracaso, voy a sucumbir en el intento. Entonces necesitamos tener la certeza, la protección y la seguridad de que vamos a ir bien. Esta seguridad la podemos pedir también a nuestro Dios y Él nos dará la seguridad. Muchas veces estamos abocados a esto, a que hay un proyecto que realizar, pero los temores y los miedos a veces nos impiden y a veces ni siquiera los iniciamos. Pues pidiéndole la seguridad a Él nos libra de todo temor, Él abre puertas donde nadie más las puede abrir, siempre con la ayuda de nuestro Dios, al igual que es nuestro pastor. Él sabrá darnos la pauta para que nosotros podamos encontrar el camino y hacer su voluntad. Haciendo su voluntad nosotros estaremos seguros, estaremos confiados y estaremos más que agradecidos con Él por cuanto Él ha dado los recursos necesarios para toda petición que nosotros hemos hecho. Él ha sido el suplidor, ha sido nuestro proveedor. Él es la provisión para que todos nosotros tengamos lo que necesitamos. Él por siempre ha sido nuestra providencia. La providencia, aquella donde está todo cuanto nosotros necesitamos. Las necesidades sociales, en tercer lugar. Todos nos hemos encontrado en que el Señor no ha dispuesto para nosotros únicamente el que estemos viviendo apartados de las demás personas. Somos seres sociables, no somos ermitaños. Él no nos hizo para que vivamos una vida apartados de los demás. En su palabra claramente nos ha dicho que si nosotros venimos a ser constituidos como un cuerpo del Señor Jesucristo que somos,
así también nosotros estamos dependiendo de otras personas. El empresario dependerá de sus empleados, dependerá de una contadora, dependerá de una persona experta en jurídica. Todos somos interdependientes. Aquel jurídico necesitará del empresario, el contador necesitará del empresario también. De lo contrario no tendría objeto. Entonces somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros. Es aquí cuando nace la necesidad social. El que nosotros nos estemos animando los unos a los otros, hablemos bien los unos de los otros, estemos en armonía como Dios ha estipulado que seamos como sociedad. Y ya en cuarto y en quinto lugar, las necesidades de la estima y de la autorrealización, pues son la cumbre de esta pirámide de necesidades en donde, digamos, un estudiante todo cuanto tiene que hacer es procurar mirar el galardón. El día de su graduación, a pesar de todas las vicisitudes que hayan, de todas las trasnochadas que tenga que hacer para poder entender un tema, para poder realizar bien un parcial, para que todas estas cosas puedan ser posibles, siempre tiene en mente el que va a realizar su graduación algún día y que esta autorrealización sea un paso más para que forme parte de la estructura laboral que como sociedad estamos integrando y que él ocupará un lugar destacado en todo lo que tiene que ver con la sociedad. Entonces, esto lo podemos pedir. Cada una de estas cosas las podemos pedir al Señor en oración. En Santiago 5:14 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Si esto nos dice Santiago, que nosotros debemos depender los unos de los otros, especialmente en oración, orad unos por otros. Todos somos dependientes, como decíamos, los unos por los otros. Nosotros somos el resultado y el producto de oraciones que alguien hizo por nosotros. Y si nosotros somos el resultado de unas oraciones, nuestras oraciones también pueden producir resultados que a veces no los esperamos. La semilla es esparcida y no sabemos en qué campo vaya a caer, vaya a germinar y vaya a dar fruto. Lo que nos interesa a nosotros hacer es cumplir lo que el Señor nos ha dicho. El estar extendiendo su palabra entre todos nosotros. El que si nosotros nos sentimos enfermos, como en este caso, dice llamad a los ancianos de la iglesia y que oren por él. La oración es poderosa. La intercesión es bien vista delante de Dios. Ha sido dada para que nosotros integralmente estemos dados los unos a los otros. Entonces, cuando hay inconvenientes, cuando hay dificultades en alguno de nuestros hermanos, perfectamente podemos orar por él. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esta es una petición que también debemos hacer. A veces nosotros vamos y llevamos la semilla, llevamos la palabra, les compartimos, pero hay a veces dureza de corazón, hay veces están tan comprometidos con las cosas del mundo que les es difícil quitar ese velo, quitarse esas cadenas de encima de ellos. Entonces nosotros debemos interceder ante nuestro Dios. Padre, que tú seas obrando, Señor, en aquellas vidas, porque como les decía, si nosotros somos el producto de oración de algunos, nosotros a través de la oración también podemos, a manera de intercesión, obrar para que el Espíritu Santo de Dios esté trabajando en aquellas personas quienes tienen duro corazón, para que así puedan llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien está haciendo la labor, el Espíritu Santo de Dios. A nosotros no nos corresponde el convencer a las personas para que entren en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence. Ese es trabajo de Él. A nosotros todo cuanto nos ha pedido el Señor es ir y esparcir la semilla, hacer discípulos a las naciones. Eso es esparcir, llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, hacer
conocer nuestro testimonio y quién es Dios y qué es lo que ha hecho en nosotros. De esta manera estaremos extendiendo la semilla en todas partes y el Señor es el que dará el crecimiento. El Señor Espíritu Santo es el que convencerá a las personas para que finalmente sean seducidas por Él, porque Él tiene una forma muy especial de seducirnos, tal como lo hizo con nosotros. El mismo Señor es el que hará todas las cosas. Él tiene sus formas, sus maneras, cómo convencernos cuando está proponiéndose hacer algo. De manera que en 1 Timoteo 2:2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pues aquí está hablando de que nosotros debemos orar por todas las personas quienes están en eminencia. En nuestro caso por Iván Duque, que es nuestro presidente. Él ha sido puesto por Dios. Nosotros a través del sufragio, algunos estuvimos votando por él, pero finalmente la voluntad de Dios es que él estuviera allá. La misma palabra de Dios nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y nosotros debemos creerlo. Que si Donald Trump, que si Iván Duque, que el presidente Maduro en Venezuela, todos han sido puestos por él. Él tiene las razones por las cuales ha puesto a estas personas allí y no nos corresponde su juzgamiento, nos corresponde honrarlas porque todas las personas que están en eminencia deben ser honradas por nosotros. Es diferente el honrarlos a ellos porque Dios los ha puesto que el estar de acuerdo con los que ellos han hecho. Hay diferencia. Y si nosotros no estamos de acuerdo, listos, no estamos de acuerdo con lo que ellos, la manera como están gobernando, pero sí debemos respetar el hecho de que Dios los ha puesto por autoridad. Acordémonos cuando Saúl tuvo oportunidad de matar a David, cuando Saúl estaba buscando su vida y que él tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató, porque sencillamente él entendió que había sido puesto por Dios y al ungido de Jehová no podrá levantar la mano, aunque estaba buscando por su vida. Nosotros debemos estar siempre orando por estas personas, porque para que ellos tomen las mejores decisiones, para que Dios les alumbre el entendimiento, para que tengan la sabiduría apropiada y tomar las mejores decisiones. Eso debe ser nuestro objetivo también para con ellos. En tercer lugar, perdóname, Señor. En este perdóname, Señor, dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A este Señor, a este Dios grande y sublime, el Señor Jesucristo, podemos llegar a Él confiadamente, porque Él sabe cuál es nuestra necesidad. Él vino y estuvo aquí, sufrió tanto las necesidades nuestras como las que hoy estamos soportando nosotros, ninguno más que Él, porque Él fue la preeminencia. Él estuvo soportando el agravio más profundo que el ser humano pueda tener. Él estuvo escarnecido, estuvo burlado, estuvo hasta lo sumo, para que Él fuera la preeminencia. Por eso podemos confiadamente confiar en Él y pedirle, porque Él sabe nuestra necesidad. En el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es Él el que debe estar siempre en nuestra vida. Es Él el que nosotros debemos siempre tener como fin el poder llegar a Él y poder complacernos con Él. Él dice acérquese confiadamente al trono de la gracia y es lo que procuramos hacer. Y procuramos hacer que otras personas también lo hagan para la gloria y para la honra de su nombre. Bien, y ya por último, gracias Señor. Debe haber gratitud en nuestro corazón por todo cuanto nosotros hemos recibido. Hemos recibido salud, hemos recibido milagros también, hemos recibido providencia, protección, hemos la alacena de nuestra casa siempre ha sido suplida cada vez que nosotros le pedimos. En Juan 11:41 dice, entonces,
Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Si el Señor Jesucristo estuvo dándole gracias a su Padre, ¿cuánto nosotros no debemos darle gracias a nuestro Dios por todo cuanto Él ha hecho? Aquí lo estaba haciendo cuando Lázaro fue resucitado. Él estuvo dando gracias a nuestro Dios. ¿Cuánto nosotros no debemos darle gracias a nuestro Dios por todo lo que hemos recibido? Colosenses 1 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la finalidad, que nosotros podamos llegar al reino de su Hijo, que a pesar de las tribulaciones y de todas las cosas que pueden suscitarse en nuestra vida, que nosotros podamos llegar quieta y reposadamente al reino de los cielos, como ha sido la intención de nuestro Dios con todas las cosas que nos han sobrevenido aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, continuamos en nuestro estudio de estos temas tan hermosos que son de la oración. Ahora vamos a hacer una oración para concluir este estudio. Bendito Dios. Queremos darte las gracias una vez más, Señor, porque tú has procurado nuestro bien y porque a través de estos estudios nosotros estamos conociendo cuál es tu bendita voluntad para con nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que cada uno de los oyentes y quienes nos están viendo puedan ser alcanzados por la presencia del Santo Espíritu Divino y pueda convencerlos, así como nosotros fuimos convencidos. Nosotros seguimos esparciendo la semilla y Él hará su trabajo. Por tanto, Señor, clamamos a ti para que tú sigas alcanzando a todos aquellos quienes han de ser salvos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Dios los guarde.